la Comisión de la Mujer, en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, se ha aprobado algo que ha sido aplaudido por algunas parlamentarias, damas, por supuesto, y es el tema de que entre pareja puedan escoger el orden de los apellidos. O sea, por ejemplo, el mío es José Rocha Arista. Rocha por mi padre, Arista por mi madre. Si quisieran, los padres podrían poner los apellidos al revés, es decir, primero el nombre de la madre, sería José Arista por mi madre, Rocha por mi padre, con los apellidos en un orden invertido, al tradicional. Antes no, antes la obligación, bueno, hasta ahora está recién aprobado en la comisión, esto falta llegar al pleno y todo lo demás, ¿no? Ser reglamentado y etcétera, pero antes era obligatorio poner primero el apellido del padre y luego el apellido de la madre. Vamos a preguntarle al doctor Jorge Montoya, que es especialista, Moya, el doctor Jorge Moya, que es especialista en todos estos temas. ¿Qué nos puede decir si esto sería totalmente legal? ¿En qué caso se podría dar temas de esta naturaleza? Porque, por ejemplo, doctor, bienvenido al programa, gracias por atendernos. Buenos días, gracias. Buenos días. Por ejemplo, hay casos puntuales en los cuales el padre es un desgraciado y abandona a la familia, ¿no es cierto? Pero la madre dice, oye, un ratito, está bien, pues tú te has ido, pero mi hijo quiere un apellido. Correcto. Entonces le pongo el apellido del padre, pero ya no necesito ponerlo primero. Puedo poner primero el apellido mío, que sería el apellido de la madre, y luego el apellido del padre. En estos casos, tal vez podría sonar muy sensato. ¿A usted qué le parece esto, doctor? A ver, yendo a la pregunta que me hacías hace unos momentos, este proyecto de ley, si bien tiene una base constitucional, es factible darlo, y como efectivamente también manifestabas, es un proyecto de ley. La Comisión de la Mujer del Congreso lo está derivando al Pleno para que el Pleno lo debata. Sí. En el Pleno sabemos nosotros de que pueden haber de repente atingencias, porque todo proyecto de ley es factible de poder mejorarlo. Sí, claro, todo es perfectible, sin duda. Efectivamente. Entonces, ¿qué nos dice actualmente el Código Civil en el artículo 20, el Decreto Legislativo 295, que está vigente al día de hoy? Que el primer apellido es el del padre, el segundo apellido es el de la madre. Esto en base a usos y costumbres que hemos tenido por nuestros ascendientes hablando de los españoles. Correcto. Entonces, ahora que está muy de moda este tema de la igualdad de género. ¿Y por qué lo hablo de moda? Porque si vamos a dar proyectos de ley, démoslo con el fin de que sea bien reglamentado y en todo caso que se desarrolle una buena implementación para que la sociedad, para que todos sus estratos sociales, sabemos que en el Perú tenemos los estratos sociales A, B, C, D y E. No pensemos que solamente somos Lima, pensemos de Tumbes a Tacna, pensemos de Madre de Dios a Ucayali, a todo el Perú. Implementemos este proyecto de ley para que todas las personas entiendan que no solamente es el tema de decir, ya, yo le pongo el apellido de la mamá primero o el apellido del papá después. No, el proyecto de ley que dice, mediante consenso. Claro, primero hay que, digamos, un acuerdo entre la pareja. Un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Un acuerdo entre ambas partes, pero también que no se genere un desorden, y es por eso que a la sociedad debemos informarla debidamente. Porque, ¿a qué voy? Si uno elige, digamos, como tú ponías el ejemplo, ¿no? Mi primer apellido es Moya, el segundo es Rabanal. Si yo voy a comenzar a tener hijos, que los subsiguientes sigan lo mismo que se va a colocar en el primogénito, ¿correcto? Porque no sería pues dable, por principios de identidad, conforme lo contempla el artículo 2 de la Constitución, de decir, no, yo voy a tener un hijo Moya Rabanal, ahora Rabanal Moya, que siga un orden, ¿correcto? Correcto. Claro, eso es interesante, ¿no es claro, cierto? Porque correcto. no se trata de formar todo tampoco. ¿no? Yo tengo un primer hijo y le voy a poner primero el apellido del papá y la mamá. Yo voy a tener un segundo hijo, no. Ahora, ¿sabes qué? Ahora mejor ponemos el apellido de la mamá y del papá. Entonces, se degenera todo este tema. Inclusive para un tema documentario serio, ¿no? Para un tema documentario serio también. A eso voy con el principio de identidad. Porque actualmente nuestros niños, todos en los colegios o en diversos estamentos de la sociedad, cuando nosotros ya comenzamos a trabajar, a todos nos llaman por el apellido paterno, ¿no es cierto? Exacto. Va a cambiar eso ahora. Va a cambiar eso ahora. Y si vamos a hablar de masificar esto,
y en el mundo digital que estamos viviendo, hagámoslo, implementémoslo, que toda esta información llegue debidamente al pueblo. Claro, eso lo que va a originar es que tarde o temprano en la historia va a ser completamente al revés, porque yo tengo 2 hijos, por ejemplo, y no me imagino que uno se llame, pues, Sebastián Rocha Naraza y el otro se llame Salvador Naraza Rocha. Entonces, oye, no son hermanos, qué cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, eso hay que regularlo, digamos. El proyecto de ley, por eso, prescribe eso. Ese proyecto de ley prescribe eso en cuanto a la modificatoria del artículo 20. Que dice, el orden establecido para el primer hijo se aplicará para los siguientes. Ajá, lo estipula. Correcto, claro, el proyecto de ley. Ley que modifique el artículo 20 del Código Civil, Decreto Legislativo 295. Modifíquese el artículo 20 en tal sentido. Al hijo, actualmente, ¿no?, le corresponde primero el apellido del padre y de la madre. Pero ahora será, al hijo le corresponde el primer apellido del padre y de la madre, en el orden que ambos acuerden. Ajá. Un consenso. El orden establecido para el primer hijo se aplica para los siguientes. Correcto. Ok. Para que quede claro, para que de repente no vayamos a caer en un caos administrativo. Ya, y se da en cualquier caso, doctor, o sea, en cualquier tipo de... Yo planteaba uno, por ejemplo, en que el padre abandona la familia. Ya. Entonces la mujer dice, oye, si el padre es un padre ausente, yo prefiero ponerle primero mi apellido antes que el apellido del padre, ¿no? Que todos lo conozcan por mi apellido antes que el apellido del padre que es ausente. Este es un caso, pero el proyecto de ley generaliza cualquier caso. El proyecto de ley, en ese sentido, dice, la madre en esos casos podrá ponerle el apellido de ella también. El registrador, a través del registro de identificación y estado civil, la RENIEC, comunicará al progenitor y tendrá 30 días para decir si está de acuerdo o no está de acuerdo. Correcto. Pasando ese tiempo, se da por válido lo que la madre haya colocado, dando respuesta al ejemplo que tú estás diciendo. Bueno, está bien, porque ahí digamos, hay casos extremos en los que esto vale la pena aplicarse. Yo no sé si en casos de toda la familia... Nosotros somos un país tradicionalista, además, ¿cierto? Sí. Digamos, cosas como estas, en algún sector, yo entiendo que es la lucha en favor de la mujer y la igualdad y todo eso me parece a mí estupendo, pero siempre... hay cosas que chocan un poco en las tradiciones familiares, ¿no? Has tocado un punto muy neurálgico en nuestra sociedad. Somos muy tradicionalistas, Sí. somos una sociedad muy llena de tabúes, que de repente, como yo decía hace unos momentos, no es el tema de dar un proyecto de ley para quedar bien con determinado estrato social, ¿no? O sea, no pensemos, y es una opinión muy personal, no pensemos de que porque vamos a dar esta ley, tanto la mujer como el hombre van a ser iguales. Correcto. Comencemos a cultivar con nuestros niños los valores de casa para que seamos respetados tanto hombre como mujer. De repente, décadas atrás, lamentablemente se daba pues de que siempre el padre era, como se dice, el jefe de la familia. Actualmente el patriarca. El patriarca. Se da en muchos casos que no hay jefe de la familia, hay jefa de la familia. Y como en el ejemplo que tú bien das, ¿no? Padres que embarazan ¿cómo se llama?, a personas del sexo femenino y después no se hacen responsables. No se sabe el paradero de esas personas, pero también tenemos casos como en el estudio Muñoz Linares vemos estos casos sobre familia. Y hay padres que embarazan a una mujer y después de 30 días, después de un mes, el tiempo que sea, no, ¿sabes qué? Sí, ya tengo ganas de reconocer, tal cual, lo voy a decir para que me lo entienda. Deseo reconocer a mi hijo. ¿Cómo podemos hacer? Hay un plazo también que establece la ley. Hay un plazo de caducidad que lo establece la norma. La gana, ¿no? Exactamente. O sea, lamentablemente no solamente somos un país tradicionalista, somos un país que a veces nos gusta lo fácil. Correcto. O sea, caemos en esto de, como dije en alguna otra entrevista con otros temas, pedimos leyes para de repente solucionar determinados problemas, pero hacemos algo para que las leyes se cumplan. No, o sea, de leyes estamos llenos. De leyes estamos llenos, sí, claro. Pero de que se dé el correcto cumplimiento. Falta la ley que diga que debemos de cumplir las demás leyes. Por ejemplo. Y de repente, no terminando la idea que dije hace unos momentos, ¿no? Estamos viviendo en un mundo digital. El Estado tiene muchos brazos a través de diversas instituciones de poder desarrollar programas para que todo esto se masifique y llegue a todo el Perú. No pensemos que el Perú solamente es Lima. El Perú son todos los departamentos que abarcan nuestro Perú. Ahora, tengo una consulta, doctor, frente a este proyecto de ley. El proyecto de ley necesita la aprobación
de uno de los padres, porque usted ha remarcado bien el tema de ponerse de acuerdo. Correcto, ¿No consenso, es que haya un cierto? consenso. Exacto. Entonces, ¿necesita un documento de aprobación mutua para que se pueda desarrollar? ¿O es suficiente que la madre inscriba a la criatura y decida el orden de los apellidos? No, tiene que haber un consenso. Tiene que haber un consenso porque el proyecto de ley lo dice tal cual, en el orden que ambos acuerden. ¿Correcto? Ya, porque ¿qué pasa si el padre es un padre ausente totalmente? Entonces, ¿qué pasa si la madre dice, bueno, él es el padre ausente, él es el padre, yo puedo decir que él es el padre, quiero ponerle su apellido, pero no va a poder elegir el orden del apellido? Si es que ese padre finalmente no acepta firmar el documento. Pero en ese caso se podría dar el que estaba citando anteriormente. Que ella le ponga los dos apellidos. Claro, y se da un plazo de 30 días, perdón, perdón, a través del registrador civil, lo comunica al progenitor, si pasan esos 30 días se da por válido lo que ya se ha establecido primigeniamente. Muy bien, ahí están todas las posibilidades, ¿no es cierto? Esto es una norma que falta que llegue, por supuesto, a la agenda del Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso tendrá que examinarlo, chequearlo, Todo el aprobarlo procedimiento. y luego tendrá que haber algún tipo de reglamentación. Eso es lo importante en toda ley, una debida reglamentación. Y yo añadiría algo más para que remarcarlo y lo quiero repetir, implementación. Tenemos ley, perdón, tenemos una ley, tenemos un reglamento y la implementación. Los congresistas que dan esos proyectos de ley, efectivamente, dan esos proyectos de ley, pero van más allá para que esto lo entienda toda la gente, todo el pueblo. Y pues es verdad, hay que masificarlo. En todo caso, si algo así se termina finalmente. Yo digo, igual sostengo que va a chocar, ¿ah? No va a ser fácil. Ah, sí, no va a ser No va a fácil, ser por lo fácil, mismo porque- que tú manifestabas, de Sí. que somos un país altamente Y tradicionalista. cuando chocas con las tradiciones, siempre afecta. Sí. Siempre se convierte en polémica, un poco de todo Bueno, este tema. veámoslo todavía, ¿no? Porque todavía, como bien hemos dicho a lo largo de esta entrevista, es un proyecto de ley. Sí, Que es un tiene que proyecto seguir de su ley. procedimiento. El día de hoy o el día de mañana, aprovechando que mañana es el Día Internacional de la Mujer, aprovecho para saludar a todas las mujeres del Perú, en nombre propio, en nombre del Estudio Muñoz Linares, al cual represento, y que mañana tengan un hermoso día y sobre todo sean respetadas, porque es el principio de la sociedad, el respeto entre todos para poder ser un mejor país. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, ayudarnos a entender un poco este proyecto de ley que sin duda alguna ya va a empezar a causar polémica, el orden un poco de los apellidos, si primero va el del padre, primero va el de la madre, el consenso que tiene que haber entre padres para decidir este tema también.